me hiciera ahora mismo una cuenta nueva? Esto es lo que haría para llegar a late, para disfrutar del juego, para conseguir lo más rápido posible la mayoría de recursos a mi disposición para poder maxear personajes y tener al alcance de mi mano la mayoría de posibilidades para exprimir el juego y sobre todo, si existiera el botón de skip, que eso es otro vídeo, me haría literalmente una cuenta nueva aplicando todos estos consejos. Bienvenidos los antiguos y los nuevos a uno de los vídeos enciclopedia de los que más os suele gustar y son 5 tips free to play para exprimir Genshin Impact. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo. No os cuesta nada, es gratis. Recomienda y posiciona el vídeo. Y aparte de un sorteo diario de bendición lunar, recordar que también por hacer todo ello está activo un sorteo de 10 Skirks ampliable a 20 hasta la semana que acabe el banner, o sea, hasta la semana desde que salga Skirk, o sea, de aquí a dentro de 2 semanas. Así que gracias por todo el apoyo. Bienvenidos a invitarse a los directos, como expliqué en este vídeo que está por aquí. La mayoría se van a entregar en directo, por supuesto. Que aproveche si estáis comiendo, que esté muy rico y gracias por estar un día más ahí detrás de la pantalla. Y vamos con los 5 tips free to play que sirven para explotar al máximo Genshin Impact. Pues bien, como os dije al principio del vídeo, y empezamos facilito, es lo que literalmente yo haría ahora mismo si empezase una cuenta nueva. Lo primero... No tires. No, mentira. Sí, tienes que tirar, pero con calma. Hay muchas trampas para malgastar protogemas y os voy a resumir todas en un solo tip, porque alguno dirá, ¡guau! El señor de la pantalla va a hacer un tip, el de no tirar por las armas, un tip, el de no hacer la multi de respeto, un tip, el de no tirar por los 4 estrellas, otro... No, va a ir todo englobado en el mismo tip, para que veáis que el vídeo va a estar bien cargadito de cosas interesantes. El primer tip es que tienes 80.000 trampas de perder protogemas. Una cosa básica es que no gastéis protogemas en el permanente. Quiero recordarlo porque me he encontrado gente nueva preguntando y gastando deseos en el permanente. No se hace, señores. No gastéis protogemas en el permanente. Los deseos azules sí. No gastéis protogemas en resina. Es algo que jamás recomendaría ninguna cuenta free to play, ni siquiera cuenta con Vendipase. No gastéis protogemas en el pase de batalla, porque se puede gastar protogemas para subir el pase de batalla al máximo, pero se puede sacar prácticamente 2 pases de batalla a nivel de experiencia por versión. Y en mi caso y muchos de la comunidad, antes de que cambie el banner, que es la mitad de la versión, ya han completado, lo tienen más de nivel 40 el pase de batalla. No gastéis protogemas, pero sobre todo, como he dicho, como ejemplo de broma, es un tip englobado. No tiréis en el banner de armas principalmente. Yo apenas en mi cuenta free to play en 5 años tengo 3 armas promocionales. No recomiendo el banner de armas. No recomiendo la típica multi de respeto. No lo hagáis, es una trampa, es lo peor que podéis hacer. Son cosas muy perjudiciales. No recomiendo tirar por los 4 estrellas, porque mucha gente lo hace también. No lo recomiendo en una cuenta free to play, pero tampoco una cuenta con bendición y pase. Y por último, este es el tip más grande respecto a las protogemas y así resumido, tratar de acumular, recordando que se pierde el 50-50, que el pity hard de Genshin es el 90, pero que el sub-pity siempre es a partir de las 74, metes la multi y sale, de media es 80, con lo cual si pierdes el 50-50, 80 y 80, 160 deseos para asegurar un personaje teniendo en cuenta que puedes perder el 50-50. Solo contar con un personaje, dar por hecho que lo tendréis y tirar por él, prefarmeándolo y todo, si conseguís y estáis seguros de tener 160 deseos por ese personaje, a menos que esté asegurado porque ya habéis perdido previamente el 50-50, en cuyo caso pues 80 deseos y ya está. Ese es el primer tip. Es muy resumido, pero de verdad con esto vais a cambiar vuestra visión de juego literalmente y va a ser otra experiencia totalmente distinta. Segundo tip. Sí, lo primero solo fue un tip resumido porque quise dar lo mejor de 5 años de Genshin Impact en un solo vídeo. Segundo tip. Organízate, planifícate, hazte una idea y hazte un pequeño esquema de equipos que vas a querer tener, teniendo en cuenta y conociendo cómo funciona la captura del resplandor. ¿Por qué? Porque mucha gente juega Genshin como quien va por la vida sin tener ni idea de hacer nada, así como que el viento le lleve. Y no, es que yo, en la excusa del ludópata típico de es que yo he venido a jugar, es un juego, ¿no? Yo voy a jugar. Bueno, amigos, los gachas que te dan muy pocos recursos, que son muy fáciles de hacerte gastar dinero y que literalmente si pretendes realmente disfrutar, tienes que tener un pequeño orden, una pequeña constancia en tu cuenta, están hechos literalmente para que tú creas que lo correcto es pensar así, pero es el error más grande de cualquier jugador de Genshin. Planifícate.
Hazte una idea, revisa los vídeos de mejores personajes y mejores equipos del juego de mi canal y demás canales. Hazte una idea de los 2 o 3 equipos que más te gusten y más o menos teniendo en cuenta que también salen personajes nuevos que pueden cambiar el meta, mejorar, empeorar equipos o salir algún carry muy poderoso, pero que a lo mejor como Sker, que está cerrada a un solo equipo con Scoffy, pues hacerte una idea de más o menos lo que necesitas o quieres y con eso cíñete a ese plan poco a poco para ir sacando poco a poco esos personajes y además, aparte de eso, no te pongas como un pollo sin cabeza, aparte de querer sacar todo lo que sale de ¡ay, esa waifu me gusta! Tiene las personalidad grande. La quiero, ay, no, pero ay, me quedé sin protogemas para la siguiente que sí tenía. Eso no va así, pero es que aparte no construyáis todo lo que tenéis. Mucha gente al tirar salen personajes 4 estrellas de forma y ¿cómo se dice? De forma indirecta en los banners y al final tienes muchos personajes 4 estrellas que a veces no sirven o a veces son buenos, pero no es el momento de subirlos en tu cuenta. Eso os va a hacer gastar recursos, a mucha gente le falta sobre todo mora y libros de experiencia. Dejadme en los comentarios: Phil, estoy pobre, estoy como Song Li, no tengo mora. Y eso pasa porque también subís 80.000 cosas. Así que el segundo tip es planifícate y organízate. Ni tires por todo y hazte un plan realmente de los equipos o personajes que sí o sí necesitas y quieres y que te cuadran para hacer buenos equipos y también con lo que vas a subir, porque los recursos son limitados y a mucha gente le faltan continuamente. No imaginen nada, tranquilos. Soy yo, el señor de la pantalla, pero esta vez te lo cuento más sexy. Lootbar ha cambiado 85.000 cosas para bien. Es la página de recarga más usada por todos los jugadores de Genshin Impact y más respaldada por todos nosotros los creadores grandes de Genshin Impact. Y no solo eso, sino si todavía no usabas Lootbar y para los que usáis Lootbar, hay un nuevo pack del pack de 100 que cuesta $70 de bienvenida para la gente que por primera vez use la plataforma de recarga de bendiciones y cristales. Aparte de eso, hay un nuevo cupón también del 10% de descuento para nuevos usuarios, con lo cual ahorro. ¿Qué hago, Phil? Que viene Mabuika C2, quiero a mi arconte favorito. Phil, no tengo la Furina C2, pero quiero el armita. Lootbar es la solución y Lootbar es la forma en la que os vais a ahorrar muchísimo. Preguntas frecuentes: si tengo el por 2, ¿sirve? Por supuesto que sirve. Si tenéis el por 2, os cae el pack con el por 2 y tenéis más protogemas. Phil, ¿tarda mucho como otras plataformas? No tarda nada, haces la recarga y suele tardar, por lo menos en directo, 10 segundos como máximo. Cae a la cuenta y nos tiramos el show con las protogemas, que además prontito llegan ciertos banners que seguramente os haga mucha falta y a la vez mucha ayuda usar Lootbar. Así ya sabéis, gente, gracias por apoyar el canal, gracias a Lootbar por patrocinar también el vídeo y el canal, y porque ya sabéis que si usáis Lootbar ayudáis a vuestra economía y apoyáis mucho el canal. Y os dejo con el señor de la pantalla del futuro con los nuevos vídeos. Tercer tip, el mejor consejo que os puedo dar: buscar comunidades de gente que comparta la ilusión del juego por vosotros, pero aquí viene el matiz: buscar comunidades sanas. Es decir, la mayoría de jugadores de Genshin al principio del juego entraban en cualquier sitio porque había 2 o 3 comunidades y ya está, de creadores de contenido principalmente. Y al final también, como era un juego nuevo, al principio también era todo muy divertido, había un poco de toxicidad, un poco de PvP entre creadores y ya está. Pero bueno, a día de hoy ha evolucionado mucho el juego, con muchos otros juegos, y hay comunidades y comunidades. Hay comunidades más tóxicas, más tensas, que presionan mucho más en cómo tienes que hacer las cosas, comunidades más sanas, comunidades que están todo el día quejándose y llorando del juego, comunidades que están todo el día. Hay cosas que igual no es tapar el sol con un dedo, y sí, las bromas del humor, las migajas, el no sé qué, no sé cuántos, está bien, pero hasta un punto. Pero al final recordemos que sí, es un juego y sí, es para entretenerse, no para estar todo el día frustrados y llorando como mucha gente. Entonces, sobre todo el tercer tip es, para disfrutar del juego, buscar comunidades grandes y sanas. Esto es lo mejor que os puedo decir en este tip. Buscar comunidades sanas. Si ves comunidades que enseguida la gente se pone full tóxica, que se nota, que al final es una cosa fácil de detectar como ser humano, que te están diciendo que construyas las cosas así, y si no te hacen el vacío, o en muchas comunidades fue así en su momento, sobre todo las comunidades del Excel y este tipo de cosas. Comunidades sanas. Hay comunidades de Excel sanas y hay comunidades que se quejan de Genshin pero lo toman con humor y lo hacen de forma temporal y son sanas. Cuando explico todo esto es porque hay comunidades que lo llevan al extremo. Buscar una comunidad donde estéis cómodos, a gusto. Discord aquí abajo en la descripción, los directos también os recomiendo, invitados, pero sobre todo sanas, que lleven las cosas de forma constructiva, crítica por el mejor de los sentidos, y que todo se pueda llevar al humor, pero que no se lleve al extremo de enfadarse, sentirse mal, sentir rechazo por el juego y un montón de cosas que mucha gente le pasa continuamente, y que se nota que la gente está proyectando los problemas que tiene en su vida real en un juego de monas chinas que son píxeles, como siempre os dije, y os gusta mucho que lo recuerde.
Cuarto tip. Y vamos bien rápido, pero bien profundos con los tips. Endgame. Este es el cuarto tip a los free to play que os quiero comentar. Antes solo estaba el abismo y también estaba la gran frase que os sonará. Dejadme en los comentarios si soy Phil, la escuché mucho de... Nah, el Genshin se pasa con full 4 estrellas. El abismo es lo único endgame y para el último piso que me da 100 y pico de protos, pues no me importa sacar las full estrellas. Vale, pues esto a día de hoy ya es mentira, ya va a haber 3 endgames sino 1. El abismo fue el endgame que más le gustó a la gente durante mucho tiempo y eso de full 4 estrellas sí se puede, porque me he pasado este último endgame y todos los abismos me los paso full 4 estrellas, pero existe una cosa y es, el propio abismo se puede hacer con muchas combinaciones y es irreal que un free to play solo tenga full 4 estrellas, tener en cuenta primero esto y que el abismo es el primer modo que seguramente paséis full estrellas y es muy divertido. Luego existe el teatro y el teatro tenéis que tener en cuenta que es un modo que te obliga a gastar resina porque te obliga a entrar con mucha combinación distinta de personajes, encima te obliga a que cada sala metas 4 personajes, que eso es irreal, es un sinsentido porque el abismo puedes entrar con un personaje por sala, pero es que encima te obliga también a que cada mes que cambie el teatro te meten nuevos elementos distintos, los cuales no debes por qué tener un personaje subido al 70 de ese elemento. Es decir, el abismo es el primer objetivo, el teatro es una máquina de gastarte resina y no te estreses si no lo sacas full, ya lo sacarás cuando tu cuenta tenga más tiempo y construyes poco a poco más personajes, tranquilo. Y el tercer endgame, que es el nuevo y os traeré guías y tutoriales, básicamente también al final todos los endgames están hechos para facilitar la venta de personajes porque es el ingreso principal del juego. Es algo lógico, pero a veces hay que recordarlo porque la gente se sigue quejando de todo. Y esto significa que es un endgame más exigente, que las recompensas, por ejemplo las plumas o la nueva skin de arma de la dificultad 6, pues ha causado mucho revuelo en la comunidad y mucha polémica porque los free to play es cierto que tienen muy difícil sacar esas skins de armas, por no decir imposible y no lo niego, pero han hecho que también este endgame las protogemas se saquen en el nivel 1, 2 y 3 que se puede hacer multijugador, con lo cual tratar en el último endgame de sacar las protogemas y luego ya cuando vuestra cuenta poco a poco mejore ya iréis sacando el resto de cosas late cuando vuestra cuenta tenga 1 año, 2 años. Phil, yo llevo 3 años jugando y no me paso el full estrella. Pues ven a los directos y pregunta cómo hacer para canjear los abismos y que yo entre en tu cuenta y te lo pase. Y el último tip, porque quiero ir muy rápido con todo, pero sintetizando lo más importante para todos los jugadores nuevos y antiguos también que se estresen con el juego. El último tip, que sabéis que al final siempre hay una cosa como súper profunda y el señor de la pantalla pues os explica algo inspiracional y muy motivacional también. Realmente no, os voy a decir algo muy básico, pero que últimamente de nuevo veo que la gente se lo olvida, tíos. Ten muchos soportes y pocos carries. Dentro de los soportes, ten a los soportes más importantes del juego. Ten a Furina, a Shilonen, a Mabuika, que también es soporte, a los 4 estrellas, Bennett, Cookie, Shinkyu, Xianglin, que salen sin querer y a Xianglin la regalan, y algún otro soporte que se me olvide, como Nahida, creo que no lo he mencionado, y alguna cosa así, y Kazuha, y a partir de ahí ya, ¡ay, tira por lo que te guste! Pero tira por lo que te guste y no tengas a Furina y a los que he mencionado, para que veas lo divertido que es el juego si los que te he mencionado tirando por lo que te guste. Así ya verás. No es que me gusta este personaje y el juego, ¡buah! Ya veréis, que los creadores llevamos avisando de esto años y siempre está el típico populista que empieza, no, ¡ay, funao, porque tira por lo que te guste! Y los DPS es algo parecido. No recomendaría sacar tantos DPS, sino recomendaría sacar full soportes. Y hay equipos de full soportes que son increíbles sin carries, pero si vais por DPS, al menos echar el ojo, por lo menos, a los 3-4 mejores carries del juego, que serían actualmente Mabuika, que además es un personaje doble porque es un muy buen soporte, personaje número 1 recomendado, Newvillet, que sabéis que es Jesucristo, modo fácil en Genshin Impact Newvillet, y luego a partir de aquí pues están, podéis englobar aquí ya más lo que más os guste, en este orden además, Arlequino, Skirk. Skirk tiene un problemilla, es que es de un equipo cerrado, si tenéis a Scoffy sí, pero si no, no. Arlequino, Skirk, Varesa, Kinich, Moalani, Gaming, Clorinde, Navia. Más o menos ese es el orden, una cosa así, son los mejores carries del juego. Mientras tengáis Mabuika, Newvillet y luego ya elijáis de ahí lo que más os guste, podéis armar muchas combinaciones de equipo. Este último tip parece sencillo, pero es de verdad la forma más fácil de sintetizar y condensar un poco la estrategia para tirar en Genshin Impact y tener una cuenta que se pueda hacer frente a todos los retos y que a partir de tener estos mínimos ya sí que puedas hacer incluso que Aloy,
Xinjiang, Dory, Dahlia, Yao Yao o cualquier otro personaje que consideréis totalmente inútil, sirva y se haga todos los retos del juego. Así que poquito más. Este es el vídeo resumido, he intentado ser súper sintético para que tengáis aquí los 5 tips más poderosos free to play para que Genshin Impact sea una experiencia no solo fácil, sino divertida y que sobre todo tengáis acceso a todos los recursos lo antes posible para poder avanzar lo más rápido en la cuenta, pero también poder tener la tranquilidad como los creadores de contenido de poder construir o sacar casi cualquier personaje que queramos sin depender del dinero. Y poquito más, señores. Gracias por llegar hasta el final, ya sabéis, like, suscripción se agradece y ayuda un montón, nos motiva y sabemos que os está gustando el vídeo para hacer cosas así. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñi miñis y chaito.